En el siglo XXI, la Hermandad Unida de Carpinteros y Ebanistas de América tiene más de 500,000 de miembros en Estados Unidos y Canadá. Trabajamos en muchos oficios, en industrias que cambian constantemente. Somos un sindicato amplio y diverso. Nuestros oficios incluyen todo tipo de carpintería, antigua y nueva, cimientos y armazones, mueblería, casas, rascacielos, puentes y carreteras. Carpinteros ayudan a construirlo. Tenemos otros oficios importantes también. Mecánicos de molino trabajan en las plantas de energía y en maquinaria de precisión que impulsan a nuestra economía industrial. Los martinetes están allí al comienzo de cada estructura, en tierra y en el agua. Los colocadores de piso usan herramientas y materiales tradicionales y de alta tecnología. Torneros moldean las formas libres que suelen tener nuestras estructuras modernas. Trabajadores en armarios de molinos trabajan con muebles y materiales laminados de todo tipo y de distinta forma. Y los decenas de miles de trabajadores industriales de VC trabajan con todo tipo de producto de madera y en muchos entornos. Tenemos una historia orgullosa e importante. Hoy nuestra fuerza creciente se deriva de nuestro compromiso a organizar, añadiendo miembros y empleadores en todas las áreas de nuestro trabajo tradicional. Pero de dónde vinimos tiene mucho que ver con dónde vamos. Y nuestra historia tiene mucho que enseñarnos sobre cómo alcanzar nuestra meta. Igual que en la mayoría de los oficios, los carpinteros de la colonia norteamericana trabajaban bajo el conocido sistema europeo de gremios. Los aprendices se convertían en oficiales que se convertían en maestros, los promotores de su época. Pero todos los carpinteros se organizaron para fijar tarifas por el trabajo que hacían. Framing floors of joists of 9 inches deep per square, 8 shillings. Girders of 7 inches deep per foot running, 8 pence. The Carpenters Company Rule Book, 1786. Activistas desde un comienzo, los carpinteros americanos tuvieron un papel clave en la Revolución. Formaron el núcleo del Boston Tea Party. En la sala de los carpinteros de Filadelfia, los delegados al primer Congreso Continental se reunieron en 1774 para dar voz a sus quejas contra el rey Jorge III. Para finales de los años 1700, el crecimiento económico trajo consigo grandes proyectos de construcción, más costosos de lo que podían financiar los maestros carpinteros. Los especuladores comenzaron a reemplazarlos como promotores y dueños en los nuevos proyectos. Los maestros se convirtieron en contratistas y los oficiales en trabajadores asalariados. Ya que era su labor que creaba las ganancias, los oficiales se vieron forzados a trabajar más duro, por más horas, pero por el mismo salario diario. Después de años bajo este sistema, nuestros antecesores empezaron a buscar cambios. Para los años 1830, estábamos organizando sindicatos en muchos mercados no conectados de Norteamérica. En York, Ontario, los carpinteros se organizaron para ser pagados a tiempo. En otras partes, los carpinteros hicieron campaña para horarios más cortos por el mismo salario diario. We have been too long subjected to the odious, cruel, unjust, and tyrannical system which compels the operative mechanic to exhaust his physical and mental powers by excessive toil. Boston Carpenters, 1835. Oficiales sindicales en Filadelfia organizaron carpintero a carpintero con sus hermanos no sindicales. Hicieron estallar una huelga general en toda la ciudad que logró obtener un día laboral de 10 horas. Otras ciudades siguieron el ejemplo. Pero pronto las ciudades fueron eclipsadas a medida que los ferrocarriles, que crecían rápidamente, crearon mercados nacionales de trabajo en Estados Unidos y Canadá. Y esos trabajadores asalariados de nueva movilidad también se vieron compitiendo con mano de obra de esclavos. De hecho, el abolicionista Frederick Douglass había trabajado como carpintero esclavo en los astilleros de Baltimore. The slave is robbed by his master, and the white man is robbed by the slave system, because he is flung into competition with a class of laborers who work without wages. Frederick Douglass, 1858. Para los carpinteros, la lucha para abolir la esclavitud era un asunto tanto económico como moral. Después de la Guerra Civil, comenzó una revolución industrial que transformó la construcción en Estados Unidos y Canadá. Amenazó con fragmentar el oficio y deprimir los salarios.
Las máquinas sacaron el trabajo de hacer puertas y ventanas del taller del carpintero y lo colocaron en las fábricas de cepillar. Los especuladores hicieron de la carpintería en el sitio de trabajo una tarea repetitiva. El aprendizaje se desintegró. Cada vez más, los carpinteros organizados vieron a manadas de carpinteros itinerantes llegar por tren. Se hizo necesario un sindicato nacional, incluso internacional. Peter J. Maguire, que había organizado a sus hermanos carpinteros en San Luis, fue llamado a formar un sindicato. La hermandad fue fundada en agosto de 1881 en Chicago, bajo una constitución que hasta hoy gobierna a la UBC. El lema fundador de Maguire: educar, hacer campaña, organizar. Every city should be organized, and the wages of all advance to a uniform standard. Men will not then rush readily from one city to another to fill the places of their brothers on a strike. Best of all, strikes will be less in number, for employers will then fear to oppose us. P.J. Maguire, The Carpenter, May 1881. Desde el inicio, este fue un sindicato unido para apoyo mutuo, como carpinteros. Entonces como ahora, la mayor parte de los carpinteros que trabajaban eran inmigrantes. Maguire escribió artículos en El Carpintero en alemán y otros idiomas. Él mismo se enseñó a hablar alemán. En el sur, locales de blancos y de negros se afiliaron con la UBC. Se formaron locales americanas y canadienses, ya que los constructores contrataban a rompehuelgas para desplazarse de un lado a otro en la frontera Estados Unidos-Canadá. Los fundadores de la hermandad abrieron el sindicato a todo aquel que hacía trabajo de carpintero, o lo que alguna vez hubiera sido trabajo de carpintería, desde los altamente capacitados constructores de molinos a los trabajadores en las fábricas de cepillo y los aserraderos. Competition among ourselves reduces wages and renders one workman the victim of another. But with organization, all this is changed. Hence, we must form a union broad enough to embrace every carpenter and joiner in the land. Preamble to the UBC Constitution, 1881. Maguire también impulsó el primer día del trabajo en la ciudad de Nueva York en 1882. Los trabajadores no pidieron permiso, simplemente se tomaron el día mostrando su fuerza. En ciudad tras ciudad en los años siguientes se hizo lo mismo, hasta que el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento de Canadá lo declararon oficialmente un día feriado. Huelgas en pos del día de 8 horas en 1886 y 1890 trajeron a decenas de miles de carpinteros a la hermandad. Para mantenerse al tanto con cambios tecnológicos en la industria, los sindicatos locales dieron nuevo vigor al aprendizaje y adquirieron nuevas habilidades. La joven hermandad rápidamente cobró fuerza y tuvo un papel destacado en organizar otros grupos laborales. En 1886, Maguire y los líderes del UBC ayudaron a formar la Federación Americana del Trabajo, predecesora de la AFL-CIO. Y en Hamilton, Ontario, el carpintero John Flett fue uno de los primeros presidentes del grupo que hoy es el Congreso Canadiense del Trabajo. En esas primeras 2 décadas, la UBC creció organizando agresivamente. Los oficiales organizaron carpintero a carpintero, luego visitaron a los contratistas y les informaron los salarios y las condiciones bajo las cuales trabajarían. Des Moines, Iowa. The spirit of unionism among carpenters is spreading rapidly here. Each member has appointed himself a committee of one. Over 60 names have been added to our rolls. Charleston, South Carolina. The 9-hour day has been established. The apprentice system is being enforced, and the bosses now pay off during working hours. We have no trouble with the contractors, except one, and he fell in line within 6 hours. Auburn, New York. At a recent meeting, the following proposition was adopted, that on or after April 1st, 8 hours shall constitute a day's work. The craft is well organized here. El éxito trajo a oficiales generales a tiempo completo, así como una sede en Indianápolis. A fin de fiscalizar los acuerdos, las locales comenzaron a contratar agentes comerciales. En los mercados que la hermandad dominaba, estos agentes comerciales podían organizar directamente con nuevos contratistas, organizando de arriba para abajo. Pero donde ese enfoque no era apoyado por los carpinteros reclutando uno a uno, organizando de abajo para arriba, se sembraron las semillas de problemas futuros.
A principios del siglo XX comenzaron a surgir grandes empresas de construcción nacionales y regionales. Atacaron a los carpinteros en ciudades donde la VC predominaba: Chicago, Nueva York, Toronto y San Francisco. A pesar de los ataques, la VC logró normas sindicales en trabajos para el gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Decenas de miles de trabajadores nuevos ingresaron a las nóminas del sindicato, muchos en número, pero pocos con un compromiso personal hacia el sindicato. En los años 1920, la Hermandad luchó batallas duras contra las organizaciones continentales de grandes negocios. Ciudad tras ciudad, los constructores promovieron la noción antisindical del taller abierto, llamado Plan Americano en los Estados Unidos. En Canadá descartaron el nombre, pero mantuvieron la estrategia. You can hardly conceive of a more un-American, a more anti-American institution than that the Union Shop. It is really very remarkable that it is allowed to exist under the American flag. National Association of Manufacturers, 1920. Pero aún durante el auge de construcción de los años 1920, la Hermandad no lanzó ninguna campaña nueva de organización. La Oficina General empezó a llamar a los organizadores representantes internacionales. La membresía se estancó. Algunos mercados se perdieron por completo. La VC había sido totalmente transformada. Lo que comenzó como un sindicato de organización, miembros trabajando juntos para añadir fuerza y participación en el mercado, se había convertido en un sindicato de servicio, trabajando principalmente para proteger a los trabajos existentes en lugar de organizar nuevos empleos y nuevos miembros. La membresía se convirtió en apenas un negocio comercial y perdimos el verdadero significado de hermandad, el activismo de uno por todos por uno. When we became members, we looked over the available information, sized up our chances, became satisfied of the solvency of the organization, talked it over with the wife perhaps, and decided in our minds that here was a good investment. The Carpenter, August 1928. La depresión golpeó duro la construcción. Para 1933, 70% de los carpinteros sindicales estaban sin empleo. Algunos carpinteros y constructores de molino no encontraron empleo en los grandes proyectos de obras públicas del New Deal o Arreglo Nuevo del presidente Roosevelt, incluyendo las represas Hoover y Grand Coulee y la Autoridad del Valle de Tennessee. En otras partes, trabajadores en madera y molinos situados en el noreste de la costa pacífica lucharon valientemente para organizar y muchos se unieron a la hermandad. Pero con excepción de trabajos en construcción, nuestro orgulloso sindicato siguió siendo una organización de servicio, de arriba hacia abajo, que poco podía hacer más que ser testigo de lo que sucedía. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo muchos héroes VC no reconocidos. Cuando fue bombardeado Pearl Harbor, nuestros trabajadores en los astilleros salieron corriendo a prestar ayuda mientras los incendios seguían ardiendo. Miembros construyeron las fábricas y el material de guerra. En la parte delantera del frente, tramaron nuestro camino a través de Europa. Otros miembros formaron la columna vertebral de los Seabees, los batallones de construcción de la Marina que construían bases en todo el Pacífico aún bajo bombardeo. Durante la guerra se duplicó el número de miembros con un influjo enorme de trabajadores al servicio del gobierno para la guerra. Un auge de construcción siguió a la guerra y mantuvo elevado el número de miembros a medida que los miembros soldados volvían y eran bien recibidos. En el auge del posguerra, la membresía en la hermandad llegó a nuevos niveles, más de 833,000 en 1973, y la VC disfrutó de una porción del mercado de hasta 90% en muchas áreas. La hermandad logró beneficios sólidos como seguro de salud, vacaciones pagadas y planes de jubilación. También se formalizó el aprendizaje. Normas para aprendizaje comunes para el sindicato y los contratistas, así como centros de capacitación, florecieron y se multiplicaron. Los salarios de carpinteros, tanto en Estados Unidos como en Canadá, se colocaron entre los más elevados en el mundo. We were a militant union group, and there was very little non-union work. Contractors hired union people, and if they weren't, they were run off awful fast. Bill DeWild, retired member, Vernon, British Columbia. Estos años de prosperidad económica permitieron que el sindicato creciera sin organización carpintero a carpintero. La membresía aumentó, pero solo debido a la economía pujante. No nos dimos cuenta que los tiempos iban a cambiar.
Cuando la economía mundial flaqueó a principios de los años 1970, nuestras industrias cambiaron, pero nosotros no. Los mercados de construcción se ampliaron, pero nuestros sindicatos locales y nuestros consejos de distrito seguían representando a los mercados mucho más pequeños de pueblos y ciudades que existieron décadas atrás. Aunque la competencia hizo que algunos pequeños contratistas se convirtieran en regionales, la VC siguió operando como 2.000 sindicatos locales, lo que obligó aún a los empleadores más leales a negociar múltiples contratos para su fuerza de trabajo regional. Al acoger los contratistas nuevas tecnologías para mejorar la productividad, nuestras habilidades resultaron obsoletas. No estábamos capacitados para los nuevos materiales y nuevas técnicas, y los miembros del sindicato perdieron su competitividad sobre trabajadores menos capacitados, pero mucho más baratos. En Estados Unidos, los principales usuarios de construcción industrial se juntaron en un grupo llamado la Mesa Redonda Comercial, con el fin de forzar que los salarios de construcción bajaran y que la productividad aumentara. Fueron los campeones del antisindical Taller Abierto y del Taller de Mérito. Con la economía en decadencia y este asalto concertado por los negocios, los carpinteros sindicalizados mantuvieron una porción del mercado dominante solo en unos cuantos mercados principales. En otras partes, los efectos fueron devastadores. Al vencer los contratos, los empleadores sindicales se alejaron. Los miembros tomaron cualquier trabajo que podían encontrar, ya fuera sindical o no. Los miembros y los contratistas dejaron el sindicato en manadas. Bajo ataque y con demasiada rigidez para responder y cambiar, la VC se retiró. Para principios de los años 1990 habíamos perdido casi la mitad de los miembros que teníamos hacía apenas 20 años. La porción del mercado también había caído muchísimo. Al caer la membresía y la porción del mercado, lo mismo pasó con los salarios y beneficios. Más miembros partieron como resultado. Parecía que no había fin al ciclo. La crisis era evidente. Sin reconstruir nuestros números organizando, sin reconstruir nuestras habilidades a través de capacitación y sin ayudar a reconstruir nuestras industrias mejorando la productividad, nuestro orgulloso sindicato desaparecería en el olvido. Y lo peor de todo, perderíamos nuestro nivel de vida, amenazando la seguridad de nuestras familias. Era hora de cambiar. A mediados de los años 90, con nuevos líderes y una visión para el futuro, la VC enfrentó la crisis de frente. Ahora, en el siglo XXI, estamos reconstruyendo nuestro sindicato. Con mucho trabajo duro y dedicación, hemos dado vuelta a la situación, regresando a nuestras raíces históricas, regresando a un sindicato dedicado a la organización, enfocado en la capacitación y estructurado para crecer.